chicos. Ya son 2:05. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo están? La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa y la Academia Mexicana de Ciencias les dan la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Lunes en la Ciencia. Esta tarde tenemos el honor de contar con la distinguida presencia de la doctora Marcela Beltrán Sánchez, quien actualmente es investigadora de carrera titular del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Nuestra expositora realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Oxford, Reino Unido, Department of Theoretical Physics, doctorado en Física Teórica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 2, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y ha sido distinguida con importantes becas a nivel nacional e internacional. Cuenta con 41 artículos publicados o aceptados en revistas internacionales con arbitraje, 8 artículos publicados como Proceedings y en Memorias in Extenso, así como 2 capítulos de libros. Ha presentado más de 150 trabajos en congresos internacionales, ha dirigido 7 tesis de licenciatura y posgrado, también ha impartido más de 30 conferencias de divulgación científica. Ha realizado la dirección de estancias de investigación cortas y dirección de postdoctorantes y, en fin, es una amplia y muy vasta trayectoria profesional la de la doctora Marcela. Y sin más preámbulo, pues hoy nos presenta el tema los materiales más pequeños del mundo. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer estar aquí, agradezco enormemente la invitación, me encanta la UAM, es un campus lindísimo y hacía mucho que no venía, así que es un honor y un gustazo enorme. Como decían, estoy en la UNAM, trabajo en nanomateriales y los materiales más pequeños del mundo los voy a convencer que son materiales, que no son moléculas y que son nanomateriales, ¿no? Son muy pequeños. Este es mi pequeño grupo, postdoctorando, alumno de doctorado que termina en enero y alumnos de licenciatura haciendo tesis de licenciatura conmigo, pequeñines, jovencitos que están empezando, agarrando las riendas de los grandes y empezar a trabajar en todo esto. Entonces vamos a empezar. ¿A qué llamamos nanocúmulo, que es un nanomaterial? Es un puñado de átomos agrupados, ¿sí? Son un grupo de átomos, 2, 3, 5, 7, 15, 100, 200, hasta unos cuantos miles de átomos. Y son distintos a una molécula. Ustedes dirían, pues, ¿qué tiene de novedad lo de nano si ya sabemos que el universo está hecho de átomos? Los voy a convencer que es muy interesante y que es completamente distinto, es otra dimensión de la materia. Es nuevo y es fascinante y está en pañales. Les toca a ustedes desarrollar esta área porque nosotros estamos poniendo las bases para que ustedes pasen encima, arriba de nosotros y lo hagan realmente, porque no nos va a dar tiempo a nosotros, realista, en desarrollar esta área que empieza, que tiene 15, 20 años de nacer. Eso es nada para la ciencia, está empezando. Entonces, lo que sucede con estos grupos de átomos es que poseen geometrías muy bien definidas. Hay cúmulos estables que se van a generar en casi cualquier circunstancia de laboratorio o en circunstancias específicas que lo puedes volver estable y que no se disuelva ni desaparezca, ni alguien estornude y evapore en ese cúmulo. Hay maneras de estabilizarlos. Y tienen geometrías muy claras y por cierto, empieza a ser un poquito más claro, pero las técnicas experimentales han desarrollado muchísimo y apenas empiezan a poder identificar poco a poco las geometrías. Y es muy importante conocer la geometría. La gente que hace química sabe exactamente que donde ponga los átomos, pones cómo se va a comportar el material. Es completamente distinto si tienen forma de cubo, que si tienen forma de triángulo, que si tienen forma de hexágono. Cambia completamente las propiedades del material, ¿no? Y son completamente diferentes al bulto. El elemento se comporta, el mismo elemento, nada se parece a su forma en bulto. Es completamente diferente el comportamiento. Además, por cierto, es completamente impredecible. Es decir, si yo sé cómo se comportan 5 átomos de sodio, 6 no sé nada. Y puede comportarse como un metal o como un aislante o como un fotocatalizador. Y el 5 no. O sea, cambian completamente, porque cambia la estructura muchísimo. ¿Sí? Al cambiar la estructura, cambia completamente las propiedades.
Y una cosa peculiar es que poseen lo que nosotros llamamos números mágicos. No voy a poder ahondar demasiado, pero son estructuras muy estables como esta, que es aluminio 13, que les voy a retomar hacia el final de la conferencia. Y poseen geometrías completamente distintas en conjunto a cómo sintetiza el bulto, ¿no? El oro es FCC, una estructura Face Centered Cubic en bulto, en tamañote, y en cambio en nanopartícula son amorfas, son planas, son icosaédricas y violan simetrías que en su libro de estado sólido dice que no se puede sintetizar en simetría 5, eso tiene el capítulo 2 o 3 del Ashcroft. Bueno, pues las nanopartículas sintetizan en icosaedros. ¿Y qué? ¿No? Y que hacen lo que se les da la gana. Y ocurren entonces fenómenos muy interesantes. En nanomundo ocurre una cosa muy genial, que es, depende qué propiedad esté estudiando, y hay una región que se llama región no escalable o región crítica. Le mido una propiedad, la que sea. Estoy hablando de propiedades magnéticas. Pues el níquel 5 tiene un magnetismo X y el 6 prácticamente no tiene magnetismo, pero el 7 tiene más, el 8 nada, el 9 más, y no sé cuándo se va a comportar como el magnetismo de bulto. ¿Sí? Y esta región es súper aprovechable para hacer miles de monerías. Espero que vaya quedando poco a poco claro. Así se ve una simulación de computadora, una simulación de una nanopartícula en computadora depositada en una superficie, es oro en una superficie de dióxido de magnesio, y así la ves en el microscopio. Las tienes que ver con técnicas experimentales muy sofisticadas que vean átomos o que sean capaces de detectar más o menos un átomo o una señal. Y por suerte hay suficientes. Hay bastantes técnicas con las cuales las podemos estudiar. ¿Qué ocurre con las nanopartículas? ¿Por qué son tan diferentes? ¿Por qué sintetizan en lo que quieren? Pues porque son libres, tienen libertad de acción, tienen más grados de libertad que un sólido. Y en particular, pues sintetizan en muchas cosas, porque hay menos restricción de los átomos junto con otros, y les ocurren fenómenos muy interesantes, como que todo lo que tiene que ver con superficie es importantísimo, porque todos los átomos están en la superficie. Esta es una gráfica que está graficada de manera invertida. Aquí están los átomos más pequeños, alrededor de 3.000 átomos, alrededor de 13 átomos. 13 átomos, todos los átomos son de superficie menos el del centro. ¿Sí? Es único, y el del centro. A veces no está hueco, inclusive, dependiendo del elemento puede ser hueco. Y en 3.000 átomos todavía el 30% de todos los átomos de un cumulote, para mí es gigantesco, de 3.000 átomos, casi todo es superficie. Por lo cual yo puedo meter una cancha de fútbol en menos de 1 centímetro cúbico, en superficie. Entonces, cualquier fenómeno de catálisis lo potencializas a lo bárbaro, o magnetismo, que tiene que ver con superficie, que son las aplicaciones más inmediatas y brutales de los nanocúmulos, que tienen que ver con catálisis, reactividad de superficie y magnetismo, y por supuesto otras, ¿no? Hay un montón de otras propiedades. Entonces, ¿a qué me refiero con que poseen números mágicos? Es muy sencillo. Cuando tú haces, esto es un espectrómetro de masas, ¿sí? Y este es el original, este me lo regaló Croto. Croto descubrió el fulereno. ¿Conocen el fulereno? Es esta partícula de carbono 60 que tiene forma de fútbol, ¿no? Esta es famosísima y es como el primer hitazo de película de televisión que dieron a nanopartículas, el fulereno, ¿no? Que se encontró el fulereno, el C60. Este es el espectro original. Esto lo encontraron en astronomía mirando hacia una región con un espectrómetro de masas a una región H2 alrededor de una estrella. Una región H2 es una región de gases muy excitados, y apareció un pico, pico correspondiente a una masa de 60 átomos. Y dijeron, ¿eso es carbón? Y tiene 60 átomos. Y les tomó un par de años de hacer estudios de laboratorio para asignarle esta figurita al C60. Y ahí es a donde estamos los teóricos. Yo soy teórica y vivo de interpretar a los experimentales sus picos, ¿no? Porque ellos no pueden, ellos les sale un pico nomás. Entonces, un poco eso es lo que quiero enseñar, parte de lo que quiero enseñar en esta plática, ¿no? Que es un área preciosa porque se han conjugado en el tiempo y en el espacio, que los experimentales pueden manipular átomo por átomo. Me pueden poner 5 átomos de rodio y con un electrón de más o de menos, como yo les diga, y me dan el espectro, y los procedimientos, las computadoras, tanto los algoritmos, los programas para simular átomos realistas, con todas sus consecuencias, no perfectos, pero realistas,
se han conjuntado. Entonces es un área preciosa en la que nos amamos tiernamente los teóricos y los experimentales, cosa que no ocurre en otras áreas. Se desprecian, se piensan, ese está jugando, este juega a la computadora, ese nomás aprieta tuercas. En mi área no, en mi área nos queremos y en las conferencias casi somos la mitad de uno y la mitad de otro y no perdemos detalle de lo que dice el experimental y los experimentales no pierden detalle de nuestras ecuaciones. Entonces, genial. Y además publicamos muchísimo en conjunto, teoría, experimento, y cada vez cuesta más trabajo publicar un puro paper de teoría y sé por ellos que cada vez les cuesta más trabajo que les acepte nada más un dato experimental. Siempre quieren una interpretación teórica. Entonces, está muy padre porque así vivimos muy felices, nos queremos y los dos tenemos harta chamba, ¿no? Teóricos y experimentales. Entonces, esto es el espectro original de C60, ¿no? Y eso es lo que es un número mágico, es altamente presente en un haz experimental, ¿sí? Se comportan de maneras muy diferentes a sus contrapartes macroscópicas, que es lo que los hace interesantes. No son bolitas de oro chiquitas y ya estuvo. Y no son pelotitas chiquitas de níquel, son otro rollo completamente distinto. Estos son nada más view graphs, nada más para que no estuviera aburrida la mira, no tiene nada más, para que vean que experimentalmente los podemos más o menos ver. Esta es la peor técnica, que es High Resolution Transmission Electron Microscopy, que es la pura foto y es lo que menos jugo le sacas. Sirve, sin duda alguna, pero no es más que una foto de la partícula, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando te digo que se comportan distinto? ¿Quién conoce al manganeso por sus propiedades magnéticas? Nadie. El manganeso no es magnético. Es magnético en unas condiciones alucinantes de presión y temperatura y que no es sostenible, además. Sin embargo, esto es temperatura baja por el experimento, pero aunque lo soltaras a temperatura ambiente, no perdería el magnetismo. Y esto es un experimento Stern-Gerlach. Un experimento Stern-Gerlach, pones una placa, un imán, y unas de partículas pasando cargadas, porque si no, ¿cómo las agarras? Y dependiendo de la depresión, quiere decir que tienen tanto más menos μvives o momentos magnéticos. μvives es en lo que lo mides, que es lo que están aquí arriba, sus μvives. Y si se fijan, es 0.51 y 1.5. Esto es parecido al magnetismo que tiene el hierro, que es de los pocos elementos de la tabla periódica que son magnéticos, pues se parece. Pero fíjate lo que ocurre al manganeso. El pobre experimental ha mejorado en el paso de los años, esta gráfica es vieja, pero ve la barra de error, pobrezuelo. Dice que el momento magnético es o 0.8, o 0.4, o 1.5. Tiene una barra de error monstruosa. ¿Sí? La barra de error se empieza a cortar conforme crece el tamaño de partícula. Pero además, fíjate la monería. Manganeso 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 18, por ahí estuvo, 19, 20, 21, o sea, lo que les hablaba de la región no escalable. ¿Sí? Cambias un átomo, cambia la geometría del bicho y cambia el magnetismo, una barbaridad. ¿Sí? Eso es lo interesante de estos bichos, que presentan magnetismo en un material que no es magnético, por ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo que traigo es el níquel. El níquel tampoco es magnético. La mezcla de tus quintos que traes en la bolsa tiene mucho níquel y no se te andan pegando las llaves, que yo sepa. ¿Sí? Pero si lo vuelves nanopartícula, se vuelve magnético. Es el mismo experimento Stern-Gerlach y es un momento magnético por átomo, que es alto. ¿Sí? Y además oscila con el tamaño, y además una cosa peculiar que le ocurre a las nanopartículas de platino, de cobalto y de hierro, que es cualquier placa de platino magnetizada, cualquier material magnético, lo oxidas, le pegas hidrógeno a la superficie y lo que se dice quench, mata, cocina al momento magnético y lo baja, y si no lo baja cero, lo baja muchísimo. Y en el caso de nanopartículas no lo baja. Y hay casos, que no quité esa gráfica, en que cubrirlos o el hecho que se oxiden en la naturaleza enfatiza el momento magnético en lugar de deteriorarlo. Que también me eché 3 papers tratando de entender eso, ¿no? Es divertidísimo y me encantó hacer eso. Es sumamente interesante desde el punto de vista del comportamiento de los orbitales y los niveles y la mamá del muerto. Estuvo súper divertido esa parte. Y este es el caso del hierro, que es magnético, que tú sabes que es magnético, y mira el límite del bulto para hierro. Y fíjate si lo vuelve una nanopartícula, gano, ¿no?
gana un montón de magnetismo y oscila, por supuesto, ¿no? La región no escalable, tacatá, 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 más la barrita de error que ya la redujeron. Ya se ha reducido al paso de los años, pero aún se tiene problemas. Y pues yo me las puedo arreglar sin calcular el momento magnético, de calcularlo dándole la vuelta, usando teoría. ¿Sí? Entonces, una manera en que nos dábamos la mano es, tengo una barra de error, échamelo para acá. Entonces yo me buscaba la geometría posible que diera una señal con un experimento de fotoemisión sin error y doy el momento magnético de ese bicho sin error. Pero eso en otro momento. Otra peculiaridad, esto es orito rojo, orito rosita, orito magenta, orito más moradito y orito moradito claro. Ya no es doradito ni brilla, ¿sí? No todo lo que brilla es oro y el oro tampoco brilla ni es dorado, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la nanopartícula, la función, el HNU va a cambiar porque los cúmulos tienen un gap. Van a tener un gap, todo metal se vuelve semimetal y ese gap se abre y se cambia de tamaño de tal forma que el fotón que se emite cambia de luz, cambia de color, cambia de frecuencia. ¿Sí? Y eso es otra cosa peculiar del oro. Y además yo soy alérgica a todo. Aunque se oiga feo, soy alérgica hasta al jabón. Me tengo que bañar con cosas raras. Así es mi familia y traigo aretes de oro, no me queda de otra. Espero no me asalten a la salida. Tiene que ser, si no se me pone la oreja de este tamaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un material noble, porque no reacciona con nada el oro. Sin embargo, no me puedo poner aretes nanoscópicos porque el oro se vuelve reactivo. Esto es una gráfica de reactividad de oro 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, hasta tal, de reactividad. Y fíjate, cuando llegas a un tamaño grande ya no hay reactividad, va por tamaños. Además, en el oro es peculiarmente simpático porque tienen reactividad a números pares. Los cúmulos impares no son reactivos, que es otra chulada que hicimos por ahí unos papers para entender por qué demonios, ¿sí? Y es reactivo al... esto es un cúmulo que es de los pocos que se ha identificado su geometría, es el oro 101, es un paper en Science, perdón que no traigo la referencia, y está saturado con tioles. Al oro le encanta el azufre y los tioles tienen en la puntita un átomo de azufre y se pesca el oro de una manera bárbara. La afinidad de oro-azufre a escala nanométrica es impresionante y es tal que se mete dentro de la esferita del cúmulo y bota átomos del cúmulo de la superficie y los echa para acá, ¿no? Luego empiezas a ver atomitos de oro por acá afuera por la reactividad. Entonces, cualquier cosa que tiene azufre, entre ellos parece ser que las células cancerígenas, y son muy utilizados a manera de laboratorio y en ratitas, aún en fases todavía de desarrollo, para detectar y para quitarle unos tumorcitos de cáncer a unas ratitas. He visto fotos y las fotos son impresionantes, quién sabe cuánto más vivió la ratita, pero parece que pueden ser útiles, tienen aplicaciones impresionantes los cúmulos de oro. Sí, entonces tienen actividad catalítica y tanto soportados en superficies como en fase gaseosa. Y eso los hace muy interesantes. Entonces actúan, se comportan, su comportamiento físico ya a estas alturas están convencidos de que no se parecen a su mismo material en bulto. Se comportan de manera diferente a la macroscópica y cada material es distinto y cada propiedad va a variar y cambia. Lo que le mida se comporta de una manera y no quiere decir que el magnetismo vaya acorde con las propiedades ópticas, con las propiedades termodinámicas o mecánicas. Van a variar y varían a su manera, de manera caótica y distinta. Y pues eso nos obliga a estudiarlos a uno por uno y hacer montones de papers. Y vimos de 6 papers, ¿no? Así es que venga, un tamaño y otro, porque hay que caracterizarlos totalmente, ¿sí? Y estas además se van a perder de manera diferente cada propiedad en cada material y en cada tamaño. Hacer la escala a comportarse como el bulto. Y eso es todo un objeto de estudio enorme. Los semiconductores, metales se vuelven semiconductores, semiconductores metales, quebradizos se vuelven maleables, maleables quebradizos, you name it. No magnéticos, magnéticos, magnéticos se vuelven diamagnéticos, ¿sí? Es muy interesante. Y estas preguntas han desarrollado un impulso de investigación de, así, la cantidad de papers es exponencial que aparecen en esta área. Cada año aparecen cientos de miles más artículos y revistas dedicadas única y exclusivamente a el nanomundo, Nanoletters,
nano, quién sabe qué, clusters, computational nano, quién sabe qué. Ya verdaderamente pierdes de vista la cantidad de revistas especializadas en nano. Nada más en nano, más las tradicionales que cubren gran parte de proporción. El Chemical Phys Letter, Phys Rev Letter, Physical Review tienen secciones grandes dedicadas a nano, a cúmulos, ¿sí? Entonces es enorme la cantidad de publicaciones que hay en esta área y crece y crece. Y es muy bonito porque es muchos artículos, no es imposible, no es difícil, es compleja, pero no es tan terrible. Y además las citas, si necesita en el mundo citas, esta área es muy citada por el movimiento salvaje y sumamente competido. Tú empiezas a hacer un cúmulo y volteas y los chinos ya hicieron 7, ¿no? Entonces vas a la voz de que vas y con la cabeza para ganar la premisa de hacer un descubrimiento antes que los demás. Y aparecen, pues ya saben ustedes, por la geometría inusual que toman, lo que les imprime propiedades únicas y espectaculares, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los electrones pertenecen a orbitales moleculares y se acomodan de maneras diferentes y cambian el tamaño del gap. Y el gap define muchas de las propiedades de un material, ¿sí? Y el gap va acorde con la geometría. Y entonces el gap va de acuerdo más con la composición y con la estructura del cúmulo, y la manera en que se van llenando los orbitales también determina un tipo de propiedades y otro tipo de propiedades, un comportamiento y otro. Esto ya lo saben, nada más lo pongo como referencia. Ojo, cuán importante es la geometría de un material. Pues este no se parece a este, ni se parece al humo de quinqué, ni al grafito, ni al grafeno, ni al diamante, ni a los nanotubos. Y es el mismo átomo. Es cómo pones, nada más reafirmar cómo pones los átomos en el espacio tridimensional y obtienes un objeto muy valioso, y si no lo haces bien te queda negro de quinqué y no vale para nada. Pero si eres capaz de manipularlo puedes hacer cosas hasta más valiosas que un diamante, ¿sí? Entonces, preguntas de esta área, a mí en particular por mi interés personal, esta área está sesgada. Intento hablar del nano en general, sin embargo soy teórica y me dedico a un área muy específica. En mi área, en mis conferencias, en mis congresos, International Symposium of Atomic Cluster, que es de los más viejos, nos importa contestar preguntas básicas, muy inherentes a todo. Y la más interesante es cómo evolucionan las propiedades con el tamaño de partícula y cómo es la geometría de los cúmulos. Después de 20 años de dale que te doy y cientos de miles de artículos, no tenemos respuesta para todos. Hay respuesta para muy pocos y es crucial, importantísimo, espero que comprendan al final por qué es tan importante saberlo, porque la geometría lo determina todo, ya lo pusimos, ¿no? Entonces, la mayoría de los experimentos en mi área en particular, se hacen ya sea en fase gaseosa, en fase líquida, ahí revueltos en algún liquidito, saturaditos para que no se agreguen y se vuelvan como las gotitas de mercurio que se repegan y te hacen un bochontote que ya no sirve, ¿no? Se saturan las superficies para que ya no crezcan más y tengan un tamaño determinado, y se puede hacer en fase líquida o soportados en superficies, óxido de magnesio, grafito, grafeno, y mirados con microscopio y se toman mediciones soportados. Entonces, se puede hacer de muchas maneras. No me voy a detener aquí porque ni siquiera soy hábil en esto, porque soy teórica, pero nada más es cómo pueden hacer los nanocúmulos. Se pueden hacer de miles de formas. Reacciones químicas, precipitaciones, reducciones, procesos de hidrólisis, procesos catalíticos. Tienen una peculiaridad muy mona las nanopartículas, que se autoagrupan. Self-assemble, se autoacomodan bien bonitas y se ordenan, que es una chulería de las nanopartículas que ayuda mucho. Esto es un arreglo autoensamblado solitito, es un arreglo de nanopartículas de oro sobre una superficie y se autoacomodan, se autoordenan de una manera muy chula. Están puestas así, son cúmulos de oro saturados con algún tiol, porque el oro tiende a agregarse y a hacer cumulotes. Entonces, una vez logran, por procesos de reacciones químicas, separar, pues hacer polvo, superpolvo, ¿no? Prácticamente destruir el material, se echan tioles
cualquier variedad de tioles, ustedes se lo saben, fentitioles, montones de nombres que tienen, cualquiera de ellos los satura y los conserva el tamaño. Y por tiempo de reacción y concentraciones, más o menos controlan el tamaño de partícula, más o menos, y hacen arreglos. Y hay un ejemplo en el año 2000, hace muchísimo, hace 17 años, de un dispositivo organometálico que funciona para hacer electrónica, ¿no? Hay intentos ahí desesperados de darle aplicaciones a la electrónica para volver la electrónica organometálica, que es, ustedes ya están muy acostumbrados a las pantallas LED que están hechas en plásticos y ese tipo de cosas. Es muy útil las nanopartículas de oro en particular, ¿sí? Descomposiciones térmicas, irradiación, implantación de iones, hay miles de técnicas. Esto no es más que ahí aventé unas, hay miles que no voy a mencionar. Se depositan sobre superficies con soft landing para que no se rompan al caer, no se despedacen demasiado, o haces epitexiales y se ponen nanocúmulos así, taca, 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 en orden regular y con tamaños medianamente controlados. Hay muchos avances en estas áreas. Y bueno, imagínate que ya están tus nanopartículas y eres un experimental, pues ahí está tu bicho, pero ahora lo tienes que caracterizar, qué cosa tengo, qué deposité, de qué tamaños, cómo lo haces. Pues tienes que combinar de entrada tus datos con algún teórico, como les decía, ¿no? No puedes solito. ¿Por qué? Porque tus datos experimentales, ahorita se los enseño, es un pico. Y ya que tienes un pico, ¿qué haces? Entonces, típicamente nos juntamos teóricos y experimentales. En esta área la teoría ha contribuido enormemente y se juntan teoría más Photoelectron Spectroscopy, teoría más Infrared Multiphoton Dissociation Spectroscopy, teoría más Trapped Ion Electron Spectroscopy, Raman, Chemical Proofs y muchas más que no puse, porque no me cabe y se ponía fea la gráfica, se saturaba de cosas, ¿sí? Nada más puse las que yo uso. Sí, porque estoy dando yo la charla, no por otra cosa, ¿sí? Entonces, en un espectrómetro de masas, les decía yo, escoges, tienes un gas de partículas cargadas y lo haces pasar por un espectrómetro de masas, lo cual hace deflectando un gas de partículas cargado, pero ocurre una peculiaridad única en estos materiales y necesitas del teórica. ¿Tú ya te crees que tienes cúmulos de 7 átomos? Sí, chula, pero se acomodan en el espacio como de 25 maneras. Y entre más átomos, 15, 20, 30 átomos, tienen más maneras de acomodarse en el espacio y se acomodan. No es que pueden, lo van a hacer. Es decir, una peculiaridad de los cúmulos es que presentan isómeros. Isómeros son distintas formas geométricas con el mismo número de átomos y son muchos de ellos estables. Y por supuesto no es lo mismo tener un cubo que tener una pirámide, porque se va a comportar distinto. Y a lo mejor la pirámide es aislante y no sirve para nada, y el cubito sí que funciona, o el icosaedrito. Entonces tú quieres quizás icosaedritos o decaedritos de Marte o alguna cosita, y tienes que saberlos escoger y distinguir, ¿sí? Entonces, pues esto se hace con tiempo de vuelo. Un espectrómetro de masas dice, los de delante corren mucho y los de atrás se quedarán tras, ¿no? Los cúmulos más grandes brincan un poquito y los más chiquitos. Entonces tú pones el detector en donde tú sabes si has de escoger nada más cúmulos de 5 átomos, de 7, de 15 o de 30. Entonces, para el experimental, realmente lo he visto con mis ojitos, es muy sencillo que me escojan el tamaño de partícula en fase gaseosa, ¿sí? Esto es fase gaseosa. Y este es el típico esquema, nada más de una botella magnética para un espectrómetro de masas, muy sencillo. ¿En dónde lo usan? Este es el espectrómetro de masas. Lo único que me ha dado este experimental es, me dijo, ahí te van, y este es aluminio 13, y ahí lo buscas. Y después de muchos ejercicios y pruebas, encontramos que esto es la partícula aluminio 13, es un icosaedro, ¿sí? Y ahorita van a ver, es importantísimo, es una partícula, es un número mágico, es un cúmulo mágico, y a eso los llamamos en mi área superátomos, porque van a ver una chulada que no puedo, me da tiempo, pero si yo pintara los orbitales de esto, se comportan, pinta los orbitales, y luego esos orbitales tienen una energía, pero además asociada al cúmulo, los pinto y me quedan idénticos a los de una sal de yodo. Y dices, ¡ouch! Pues que no era aluminio. A ver, otra vez lo repites y te aparecen un grupo de bandas, tantos estados energéticos como átomos, y cuando orbitales haya representado el átomo, se acomodan exactamente donde está el yodo. Y este bicho se comporta como yodo, por cierto, ya no es aluminio, te olvidas.
se comporta igualito al yodo. Y ahí es donde empieza la chulería, es decir, la alquimia, pero del siglo XXI, ¿sí? Esto es pura alquimia y sirve además, ¿sí? Entonces, aquí está una nanopartícula, un espectro de masas. Y el siguiente experimento que uso muchísimo es un Photoelectron Spectra, que tiene un láser. Esto es un láser que tiene una moneda de oro, así tal cual, un centenario. ¡Faz! Le da el láser, evapora, los átomos se van congregando en cámaras de vacío que van tiradas, como le eché un láser, están cargados, y entonces pongo un electroimán y tiro del gas. Es un gas de argón que va a una bombona y cada vez le hacemos más vacío, más vacío, más vacío, hasta que llega a un mass selection. Y le digo a Kit Bowen, quien hace los experimentos, níquel 5 para hoy, o oro 5. Y entonces escoge oro 5 y a ese oro 5 va cargado negativamente con un electrón. Y sabemos la función trabajo para botar un electrón. Le ponemos una lucecita, un HNU, que dé al electrón y bote nada más que el electrón, y me sale una grafiquita bien chula. Y eso es lo que aquí trabaja, en este caso es níquel 7, 7 menos con un electrón, ¿sí? Y ese es el experimento, maestro. Y ahora el teórico me lo da, el canijo me manda y me dice un correo, ya está tu níquel 7 y bolas. Me llega esta gráfica y me pongo como loca a buscar estructuras, átomos en el espacio, que es de lo que va a ir esta charla al final, es cómo le hago para buscar esas estructuras. Me puse muy lista para hacerle cómo, porque es muy pesado y ahí vas a mano, ¿no? Estás como loco haciendo un cálculo de mecánico cuántico serio con funcionales de la densidad generalmente, hasta que le das a cuál es la energía del anión menos el neutro que me da este pico, y luego cuál es el cúmulo que me reproduce este espectro, haciendo un cálculo de time dependent density functional, ¿no? Y así empezamos poco a poco a trabajar y con este tipo de experimentos. Después apareció un alemán, que es lo máximo, que cuando habla tiene reflectores y que hay 3, 4 experimentos en el mundo, 2 nada más, que tienen la energía capaz de trabajar con cúmulos, que es un Free Electron Laser. Y estos usan los mismos cúmulos en fase gaseosa en el gas de argón, y al que le pegan es al átomo de argón, y eso hace bailar al cúmulo y me da el espectro de vibración del cúmulo. Desgraciadamente tiene que estar montado en un ciclotrón, requiere de rayos gamma y de un edificio que costó 70 millones de euros. El edificio más el aparatito, y hay como 3 en el mundo. Pero me hice amiguito de él, por supuesto, lo fui ahí a chela, ¿no? Echarnos una copa por ahí. Una salchicha, una cervecita. Yo fui a Alemania muchas veces hasta que lo mareé y me mandara datos, ¿no? Estos son sus datos de oro, estos son los datos experimentales de oro. Este paper él lo publicó, pero ya tenemos cosas en conjunto más recientes. Pero este es su experimento, es el espectro de vibración, y tú sabes que el espectro de vibración, un cubo, ¿qué puede hacer en la vida si es cubo? Puede hacer así y puede hacer... Puede respirar el breathing mode y puede hacerse así, entonces tiene 2 picos en el espectro, ¿sí? Uno que corresponde al breathing mode y el otro que le hace así, ton, 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 que es el mismo movimiento de adelante para atrás, para acá y para acá, es el mismito, como tiene 4 lados fijos, casi no se mueve, y tiene 2 piquitos. Y este se parece, tiene también pocos modos de vibración, y eso determina así la geometría del bicho, ¿no? Si yo experimentalmente, teóricamente calculo el espectro de infrarrojo y coincide con el experimental, ya estamos. Entonces, estos son los intentos de isómeros más bajos en energía que se encuentran y pues corresponde a esta figura. Y después yo lo reproduje, ahorita van a ver por qué. Parece una tonta reproduciendo unos datos que ya están hasta publicados, pero ahorita van a ver por qué lo hice, ¿no? Y reproduje oro 4, oro 5, pero los que quería que vieran es el experimento y la teoría. Teoría calcula esto y otras formas geométricas hasta que le das a este espectro. Sí, que es el experimental. Es el experimento más chulo y bien fácil y simplón, ¿no? Pero es súper así. Vamos, yo volteo un spin en el cálculo teórico a la multiplicidad que él tiene y el espectro se vuelve loco, ya no me sale. Entonces es sumamente sutil y precisa la técnica. Esta me gusta a mí mucho, es de mis preferidas. Y André de mis mejores cuates, por supuesto, ¿no? Por razones obvias. Entonces, estos son oros 5, 6, 7, 8. Fíjense qué chulada de cúmulos de oro más raros del planeta. Hasta 13 son planos, es bidimensional esta cosa. ¿No les parece raro que 13 átomos de oro decidan vivir así y no se hagan una bolita?
A mí me parece sensacional. Oro es muy espectacular y se debe a los efectos relativistas. Recuerden que oro tiene 79 electrones, de los cuales los que están dentro de las capas internas van prácticamente a la velocidad de la luz. Y eso le imprime peculiaridades monísimas al oro. Es el elemento de la tabla periódica que más efectos relativistas espectaculares posee, ¿sí? A todos niveles. Y esto son los espectros de André, y aquí pone un espectro, y órale, cuando ya tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos, tienes muchísimas formas de poner 8 átomos en el espacio. Y ahí te ves con un alumno que haga pique piedra. El pobrecito de Fernando, que está a punto de acabar, los primeros 2 años picó piedra, pero ya no, ya somos bien listos. Y entonces se buscó todas las formas geométricas hasta que le dio al condenado espectro de Fielicke. Le tienes que dar a la intensidad, más o menos, y a la posición del pico para saber que encontraste la estructura apropiadamente. Y cuando no la tenemos bien, la intensidad nos sale medio chafa, ¿eh? Aquí están nuestros datos teóricos. Estos son los míos y estos son los de Fielicke y su paper, que él publicó con sus alumnos teóricos. Yo estoy reproduciendo, pero ahorita van a entender por qué ando reproduciendo. Entonces, cuando tú tienes 8 átomos, vale, y te vuelves loco, pero cuando tienes 30 o 50 o 100, no lo puedes hacer porque no te vas a dedicar la vida a poner átomos en el espacio y ver a qué horas le das. Entonces, lo que hicimos, dijimos, no, hasta aquí. Hay que ponerse más abusados que otra cosa. Y ponerse más abusados que otra cosa es, porque lo tengo que hacer, no me queda de otra, ya vieron, no me queda más que buscar la geometría. Pues inventemos algo. Bueno, ya existían estas técnicas y lo que hicimos fue hacer técnicas de lo que se llaman algoritmos genéticos, que realmente es la carnita de esta conferencia. Las técnicas de algoritmos genéticos que desarrollamos en mi grupo, nos echamos un programa padrísimo. Lo que hicimos con los cúmulos es, de a tiro, casarlos. Mating, maestros. Van a tener relaciones uno con otro y hacer hijitos. Entonces, a los cúmulos los llamo individuos, a las posiciones atómicas los llamo el código genético, subestructuras atómicas interesantes los llamo genes, y la función, que en inglés le llamamos fitness, y no la puedo reproducir, la función que van a hacer en el programa es bajar la energía. El fitness va a ser baja la energía porque los experimentos se hacen casi a cero, temperatura cero, prácticamente, entonces tengo que buscar el mínimo de la superficie del potencial de energía. Entonces la fitness function es bajar la energía, y lo que es mating o cruzamiento o sexo brutal es combinación de estructuras, ¿sí? Se van a recombinar, punto. Y la selección natural van a ser reglas de población. Y entonces nos hicimos un programa en Python, aprendimos Python, le pusimos ganas y lo ligamos para que el programa mezcle, aparee, mute, haga lo que quiera, y luego esa estructura se vaya derechito a un cálculo de funcionales de la densidad. En particular, en nuestro caso, somos el mejor programa que había en el mercado. Nos costó muy caro y nos dio una lata de comprar. Compramos uno que se llama VASP, porque queríamos hacer cúmulos en fase gaseosa y soportados en superficies. Y VASP es un código de estado sólido que puede hacer ambas cosas. Entonces, por esa razón, de momento está ligado a VASP. Y le llamamos MEGA, de Mexican Enhanced Genetic Algorithm. Le pusimos Goya y nos criticaron y nos dijeron que no. Entonces, pues se casan los cúmulos de a tiro, los casamos. Fulanito con perenganito. Pero fulanito es mejor. ¿Por qué es mejor fulanito que perenganito? Fulanito no nada más tiene ojos azules y es güero. Tiene energía baja. Y esa es la fitness function. Entonces, más bajo en energía este cúmulo que este. Por lo tanto, contribuye con más genes al hijo. Entonces, como esta es media mensa, porque tiene energía muy alta y feíta, pues nada más que de 2 átomos. Y hacemos un hijito, y ese hijito busca el mínimo. Una sección de los cúmulos, yo empiezo con una población de 5, 10, 15 individuos y los mezclo. A unos los caso y a otros no los caso, nada más como si fuesen hermafroditas, los muto, o sufren de mutaciones. Y les cambias un brazo por otro, o les cambias un cachito, o les giras un pedacito, agarras un rincón y como el cubo Rubik, le das de vueltas, o agarras una coordenada X, Y, Z y le pones menos X, Y, Z y ¡bum!, se pasa para otro lado. Haces lo que quieres. Tenemos más mutaciones divertidas y brutales. Hay una que agarramos el centro y lo giramos y en la parte de fuera, si es circular, hacemos track, ¿no? Giramos la parte del centro y en fin, cada día llegamos a jugar
con una nueva. Y el programa es una maravilla, porque explora, se llama Mega, y explora la superficie de potencial en una patada para lo difícil, complejo y caro, porque cada corrida que hacía yo con mis alumnos de DFT la volví 100. Me echo entre 100 y 200 corridas cada que corro el programa, y lo que hace es esto, lo que les decía, empiezo con una población, estos son cúmulos como de 27 átomos, y tengo una población de 10, 12, que van a ser los papás. Entonces, de aquí 2 hacen un hijito, y pregunta, ¿ya existes? Es decir, ¿este hijo se parece a uno que ya tenga? Entonces tengo que hacer preguntas muy serias. La geometría ya está ahí, entonces agarro y busco la geometría de todos los que están y el nuevo. No, es nueva. Ahora, ¿la energía vale la pena? ¿O empiezas primero con la energía? ¿Es bajo en energía? ¿Es más bajo que todos los que están adentro? Si no, ya ni empiezo. Y si sí podría entrar al pool de los más bajos en energía, entonces pregunta si ya está dentro. Y es un gasto feo lo de preguntar. Este gasto de preguntar si la geometría ya está dentro, es un montón de tiempo. Y lo que hacemos es metemos un eje arbitrario a la partícula y empezamos a medir distancias X y Z alrededor de ese eje. Taca, 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 taca. ¿Esta distancia ya existe o no existe? Y lo que hacemos para no equivocarnos es agarrar los 2 átomos más distantes para siempre agarrar el cúmulo por el mismo eje. Más o menos. Eso hacemos, ¿no? Y así se comporta, este es el diagrama de flujo de Mega. ¿Sí? Empieza, pide un pool que es el número inicial de elementos y te dice, es una monada, porque a lo mejor en el paper, mi coleguita que se llama Haiping, publicó un cumulito de oro de 5 átomos y ella dice que tiene el mínimo y le digo, vamos a ver. Y entonces le echo la estructura de Haiping, recibe estructuras previas y eso acelera el cálculo brutalmente. Yo agarra el de Haiping y dice, sí, Haiping ya te ganó, o lo usa para hacer hijitos de Haiping, porque a lo mejor no es mala opción el cumulito de Haiping o de mi amigo Evald o los que andan por ahí en el mundo haciendo los mismos cúmulos. Esto lo hace rapidísimo cuando tiene estructuras. Y lo que hace además es, a lo mejor yo me tengo la estructura de oro 19 y voy a hacer oro 20. Pues le echo la de oro 19 y le pego un átomo arbitrariamente en la superficie y lo pega en muchos lados para saber si oro 20 es igual a oro 19 más 1, que en particular para el oro 19 y 20 es tal cual. El oro 19 es una piramidita sin la punta y el oro 20 es la pirámide con la punta, probado experimentalmente totalmente, pero es un caso muy peculiar. Pero en general yo puedo tener datos para oro 33 y hacer oro 70 y se los echo, ¿no? Agárrate estos y le pones los otros 30 y los que le hagan falta para hacer 70 y sirve de aumentar la eficiencia del programa. Entonces, ya que tiene los cúmulos, pues primero los muta a un porcentaje, algo así como el 30% los muta, a otro porcentaje los aparea, ahí tienen sexo, y a otro los aparea y luego les muta, ¿sí? Entonces, 30 más o menos, y pregunta, porque mi programa es bien inteligente, puede poner el cúmulo en fase gaseosa o te pregunta, ¿esto va a ir en una superficie? Y yo le tengo que dar previamente qué superficie y convergida. Entonces ya le doy la superficie y le digo, sí, ahora sí con superficie, o si no va en fase gaseosa. Y aquí se va al cálculo de FT. Esto tarda un segundo, y ya nos agarró el de cómputo porque no le gusta que corramos en home. Y dijimos, es un segundo, y luego ya se va al de FT. Y les dije, que no, nos hicieron mover todo al Scratch. Pero esto tarda un segundo en correr, y esto, dependiendo del tamaño de partícula, puede durar una semana, unos días, un mes, ¿no? Oro 55 tardó un mes en converger, en encontrar todos los cúmulos de oro para oro 55. Y aquí está el meollo del hoyo. Entonces, el truco es ser inteligente y mejorar, y cada alumno pone su granito de arena, mejorar este algoritmo de tal forma que encuentre el mínimo lo más rápido posible. Porque una llamada menos de DFT es un par de horas menos de cálculo. Y si lo llamo 100 veces menos, ya me ahorré 200 horas menos de cálculo. En ser inteligente y que encuentre la geometría y no se haga bolas. Y entonces, ya que llegó aquí, lo relajó y pregunta primero, ¿está enlazada la cosa o tienes un gas? Porque a veces, si hacen un cálculo, se te van los cúmulos, se alejan, y claro que convergen, ¿verdad? Porque un gas, pues es mínimo energía, ¿verdad? Y entonces pregunta, ¿tienes distancias de enlace de oro o de a tiro de cualquier locura? Entonces dice, sí estoy enlazado. Entonces, si está enlazado, entonces te pregunta si generó un nuevo candidato.
y es a donde empieza a hacer las preguntas de si está completo, si este cúmulo que traes nuevo tiene energía menor a todos los que están en el pool, que son los del pool que ya tengo, y si sí, pregunta este rollo de geometría, que es un rollazo. Esto se tarda bastante. Y si sí es nuevo, y si sí merece estar en el pool, updatea el pool, y entonces regresa, si no lo descarta y se va a volar. Regresa y empieza otra vez con un hijo más bueno, y esto da alrededor de 100 vueltas. Fíjate qué monada. Esto me parece a mí espectacular. Para la gente que hacemos cúmulos, no inventes, en poco más de 120, este es el famosísimo oro 20. Hay un artículo en Science y está perfectamente identificado teórica y experimentalmente. Por eso, haber repetido todos los cálculos de André Fielicke que les enseñé. Estoy probando si el programa me da el resultado o no. Ya estamos en la fase de hacer cúmulos distintos de todas las zonas de la tabla periódica, pero primero hicimos pruebas con todos los experimentos que había para ver si servía o no. Entonces ando presumiendo, hijo nuevo, ¿no? El mega. Y en 100 corridas ya encontró el mínimo. Me eché 200 corridas y no sirven para nada más que las primeras 120. Estas son absurdas porque ya llegó al mínimo experimental, ¿sí? Entonces, pues para lección cuando usamos mega es cuando se estanca. Más te vale echar otra corrida nueva de mega en lugar de alargar esta, que ya no va a encontrar más mínimos, porque ya perdió la diversidad de papás, que es muy importante, que es un tema pues muy particular del cálculo nuestro, pero lo que importa más en nuestro programa es mantener la diversidad del pool. O sea, hay que tener papás negros, güeros, altos, chinos, hindúes y de todo el mundo para que los hijos sean de absolutamente mezcla. Entre más distintos sean los papás, mejores offsprings, mejores hijos, más rápido voy a encontrar el mínimo experimental. Entonces me agarré todos los datos experimentales, duros, brutales, con todas las técnicas anteriores que les mostré, para probar que estoy bien. El más estudiado, el área de oro es así, boom, hay más papers en oro que nada, y es durísimo publicar y te va muy bien cuando publicas tu paper porque se cita de volada, porque hay un movimiento vertiginoso. Por alguna razón, donde más papers hay en el nanomundo es en oro. Y entonces, 3 átomos de oro nos salió. Aquí no nos salió nada más sino 3 estructuras más bajas que Hay que ver con los experimentales, no han caracterizado correctamente, porque yo tengo 3 más bajos. Estos aniones y cationes. Entonces, estos son los casos de éxito de mega y casos de no nada más éxito, sino además encontré 2 estructuras más bajas que las experimentales. Ya estamos en negociación porque los datos experimentales son bien difíciles de interpretar, no es trivial. Y entonces no queda claro quién está bien, si ellos o yo, y estamos con ellos haciendo negocios. Yo te digo cuando sí. Y a ver, repite el experimento, ahora sí. Entonces es muy bonito porque íbamos de ida y de regreso con el experimental. Yo los verifico y ellos me mandan a decir, no, mi preciosidad, esto no puede ser, y acepto. A veces, chino, pues la regué, ¿no? Pero hasta el momento más o menos ha salido. Mega tiene capacidad de hacer cúmulos depositados en superficies. Hicimos estos de oro rodio en superficies, primero superficies perfectas y en superficies con defectos. Defectos poquita cosa, le quitamos un oxígeno a superficie de óxido de magnesio y nada más teniendo cuidado de que no se vean. Como es un programa periódico, tienes que hacerlo suficientemente lejanas las superceldas a donde se calculan para que no interactúe un cúmulo con otro. Y así se comporta mega hasta ahorita. Ya mejoró el comportamiento de mega. Se llamaba GA3 aquí, pero mega es un poquito más eficiente. Oro negativo, oro catión, sodio y rodio. En aquella época, en 200 ciclos ya encontramos el mínimo. El peor es rodio, es dificilísimo, ¿no? Si alguien ha calculado rodio, es bien pesado. Y esto es un artículo que recién publicamos con cúmulos de oro de 27 átomos, en donde estamos corrigiendo a la experimental, sus datos experimentales. Le hicimos el cálculo experimental que él encontró, tanto para aniones como neutros. Ese es el espectro de vibración, el que hace el alemán aquel, y esto lo hace mi amigo Lai Shenwang en Brown University, y estamos negociando con él que las estructuras, esta es la misma que él. Esta es el mismo estructura, fíjese cómo se ven 27 átomos de oro, 28 átomos de oro. Es una estructura más bien amorfa, es tubular y no es ordenada, ¿no? Pero es chistosísimo que sean tubulares, ¿no? 29 átomos, mira la forma que tiene. Son misma estructura vista en distintas caras para que les haga una idea. Y los espectros, esto nada más es para
presumir datos, ¿no? Oro 30, fíjate qué cacahuete más extraño, que no tiene orden. ¿Y para qué? ¿Para qué? Mi rollo, ¿para qué te van dando partículas? Pues para hacer cosas grandes como una hielera de unicel que tiene características de bolita, pero es una hielerota, para hacer building blocks, para hacer cosas, nanocosas, ¿no? Y ejemplos exitosos, pues no me puse a buscar muchos, son muy viejos, pero lo hicieron, lo sintetizó Bill Castleman en Penn State University y lo propuso mi colega Shiv Khanna de Richmond University, y es un caso de éxito. Este es mío y es un caso de éxito. Son mis cumulitos de oro con tiolecitos y hicieron un sólido y le calculamos las propiedades y el experimento nos ganó, publicó antes inclusive que nosotros, ¿no? Para cuando lo pensamos, apúrale, apúrale, ya había el experimento saliendo. Y estos bichos los llamamos superátomos, les dije, y regresé al cúmulo de 13 átomos, que hay varios, 13, 142, son lo que llamamos superátomos, son muy estables. Eso es lo que es un superátomo y cumplen reglas de llenado de orbitales. Ustedes, si fuesen químicos, sabrían que la tabla periódica, cómo se llenan los electrones, se llenan en base a la física nuclear, a cómo se comporta el núcleo. Y hace una réplica los electrones de valencia cómo es el llenado de los núcleos, los niveles energéticos del núcleo. Igualmente los cúmulos reflejan la estructura de valencia de los átomos y hacen orbitales tipo S y tipo pseudo S y pseudo P, que a la hora que pintas el orbital en conjunto de esta partícula, fíjate, los orbitales parecen S y P, ¿sí? Entonces, en particular, les decía que el aluminio es más bien un yodo y hay muchas identificación de unos compuestos de aluminio que le llaman poliiodides, que pueden ser significativamente estables y que sus enlaces son diferentes a los observados a los átomos. Son enlaces vía estos pseudoorbitales que se forman de toda la partícula. Y esto, pues, es alquimia del siglo XXI, señor. Vamos a requerir de una química nueva para descifrar cómo se comportan estas cosas. Y es en el futuro, pues lo que vamos a hacer con ellos es una tabla periódica, pero en la tercera dimensión, poniendo cómo se comporta el aluminio 13, pues como el yodo, ¿no? Y estos otros, unos cuantos que tenemos. Entonces tenemos manera de hacer con superátomos, con cúmulos, una tercera dimensión de la tabla periódica, en mi opinión, infinita. ¿Sí? Entonces tenemos como si nos dieron otra vez un juego de Lego, que ya conocíamos la tabla periódica, pues ahora tenemos un juego de Lego para hacer cuantos juguetes quieras, ¿sí? De nanopartículas, y es alucinante el potencial que tienen. Por eso espero que haya quedado claro la importancia de los nanomateriales, la creatividad, la posibilidad que tenemos en las manos. Es impresionante, ¿por qué no usarlos para diseñar a capricho lo que el ser humano necesita? Pilas, conservación de energía, etcétera, etcétera. Esto está de camino y viene con todo, ¿no? Nos ofrecen un mundo gigantesco y nuevo de materiales que vamos a inventar a capricho, que ahí están esperando a que llegues. Y los dejo, y muchas gracias por su atención, con mi nanopartícula preferida. Si no ven, son dos corazones, uno con 13 átomos y otro con 27, y hacen pum, 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 ¿sí? ¿Ok? Otra vez, a ver, déjame regreso. No se regresó. Ahí están. ¿Sí? Es el modo breeding mode de los cumulitos. Y este de abajo tiene así, es como un sobrecito. Tiene volumen, ¿no? Tiene así, hace pum, pum. Y es mi preferida. Y muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues vamos a pasar a, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pero antes quisiera yo, a nombre del doctor Octavio Nateras Domínguez, rector de la Unidad de Iztapalapa y de la Academia Mexicana de Ciencias, entregar a la doctora este reconocimiento y el aplauso muy fuerte de todos nosotros. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, mi amable. Doctora. Gracias. Muchas gracias. Cualquier pregunta, duda, a lo mejor puedo contestarla.
o si son muy tímidos después, pero cualquier cosa que se les ocurra, no sean tímidos. A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre las investigaciones, sobre ¿Sí? la charla? ¿Sí? Echa. Por allá les van a pasar un micro, muy rápido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro, soy computólogo aquí de la UAM. Y quisiera hacer una pregunta personal. No sé en qué momento, si recuerdas, podías compartirnos, alguien te mencionó o encontraste los algoritmos genéticos, porque aquí en la UAM nos los enseñan, pero como no vemos de manera inmediata dónde se aplican o algo, es una materia como álgebra que se te olvida y jamás lo vuelves a ver. Entonces me llama mucho la atención que algo que para nosotros es muy sencillo, que nos lo explican en nuestras materias, pues te ha ayudado a obtener grandes resultados. Sí, mira, hace como 17, 19, 20 años empezamos a trabajar junto con Ignacio Garzón y Caro Michaelian. Ignacio Garzón y Caro Michaelian están en el Instituto de Física. Y Caro Michaelian en particular viene del área de ciencias nucleares. Él fue físico nuclear y se pasó al Instituto de Física. Él es canadiense, estudió en Suiza y llegó a México. Y él diseñó el primer código de algoritmos genéticos que usamos nosotros y nos volvimos ricos y famosos en 1996, que sacamos un primer artículo en Physical Review Letters que tiene 350 citas ya, con haber hecho la técnica de algoritmos genéticos que Caro desarrolló él solito, pero en aquella época lo hacíamos súper pedestre y chafa, porque lo que hacíamos sirvió muchísimo en su momento y era lo mejor que había en aquella época. Ustedes no se imaginan, pero hace 20 años no teníamos las computadoras de ahora. La computadora más poderosa era más chafa que mi celular, ¿sí? Y entonces corríamos en muy pocos procesos y lo que se hacía es el código genético corría distinto, completamente distinta arquitectura. La forma de algoritmo genético era diferente y era muy bonita, muy compleja, por cierto, y corría con un potencial modelo, un modelo automístico. Era un potencial de Gupta, Sutton Chen, Lennard John, el que tú quisieras. Programábamos el potencial y eran pues dos pelotitas de billar que interactuaban. Y con los parámetros se trataba de replicar y de entender las propiedades físicas de esos atomitos de oro. Hicimos oro con Caro Michaelian. Y entonces, como las propiedades físicas venían de experimentos, pues tenían muchísimas de las propiedades reales por los parámetros. Tenían distancias interatómicas, datos, tiene 4 o 5 datos el potencial de Gupta que son ajustados a experimentos y eran una patata. ¿Por qué? Porque los datos ajustados de esos experimentos que servían de parámetro son de bulto y ya nos dimos cuenta que nada más distinto el bulto que una nanopartícula. Sin embargo, conseguimos encontrar que los cúmulos de oro de 38, 28, 75 y 55 átomos son amorfos, no son ordenados. Y rompimos el esquema del área de nanocúmulos. Nos odiaban, nos gritaban, nos defendíamos, porque detrás de ese cálculo atomístico hice refinamientos con mecánica cuántica y efectivamente era más estable un cúmulo amorfo que un ordenado y se empezaban a entender que eran los cúmulos planos poco a poco y querían, el mundo establishment quería que las nanopartículas fueran ordenadas porque los cristales son ordenados. Y se creía que tenían que ser ordenados y que tenían que ser icosaedros, decaedros de Marx, pero no un cacahuete. Y encontramos que eran cacahuetes. Entonces, las técnicas de algoritmos, las desarrollamos hace 25 años, pero en aquella época eran distintos, porque estoy agarrando el cúmulo, lo mocho y lo apareo. En aquella época era muy sofisticado. Agarraba las coordenadas X, Y, Z de los 20 átomos que formaban tu cúmulo y los parametrizábamos en una parametrización muy específica de números binarios y hacíamos una cadena completa de ceros y unos y una cadena muy especial que al cambiar un 0 y un 1 no me cambiara 3 por 50.000 porque si no cambias una coordenada a lo bruto y se vuelve un gas y hacíamos 10 cadenas de 10 papás. Y al pasar por el algoritmo genético las mochaba arbitrariamente las cadenas, las mezclaba a la mitad, las mezclaba y cambiaba un 0 por un 1 arbitrariamente. Eso hacía nuestro código genético, pero era complejísimo para montarlo a un DFT,
imposible, nos tardamos 10 años, me di por vencida y empecé de cero a hacerlo con Cumulito. Entonces llevo años haciendo algoritmos y me he leído los papers de todo Dios. Hay muchísimos artículos que hacen algoritmos genéticos y en particular seguí a un coleguita que me regaló un cachito de código. El cachito inicial de código, el esqueleto de mi programa me lo regaló un alemán porque está paralelizado de una manera impresionante. Y yo ya sabía estas técnicas, le dije, oh, yo quiero tu cachito del esqueleto porque la paralización que hizo es perfecta y no nada más es perfecta, yo puedo llegar el miércoles, empiezo a correr el lunes y el miércoles se me ocurre una geometría de locos y digo, yo la quiero. Puedo agarrar la geometría de locos el miércoles, ya lleva corriendo 2 días el cálculo y se la he hecho y es capaz de absorber geometrías en el camino y agarrar ese papá y correrlo. ¿No? Y decir, papá, venga, ¿con quién me caso? Hace hijos y puede circular. A media semana o un mes después de haber empezado, puedo echar algo ahí, a ver cómo le va. Entonces, esa parte me la regaló un alemán, muy abusado, y las técnicas las conozco desde hace, las usé hace 20, en mi primer artículo es del 96, y nos tomó un año hacer el programa y los cálculos. El programa original lo hizo Caro Michelian, que el experto en eso, porque son técnicas que se usan mucho en física nuclear. Entonces, él fue el que propuso esa parte, la parte de algoritmos. Ignacio hacía las corridas de dinámica molecular, desgraciadamente con el mismo potencial de Gupta, un potencial atomístico, un potencial que agarra una pelotita y otra pelotita e interactúa vía parámetros de bulto. Y yo, ya que me daban esos resultados, me agarraban muchos mínimos, muchos isómeros, me agarraba 5, 6, 10 isómeros y los corría con aquel cálculo de FT mejor que se podía en esa época, que ustedes deben de conocer, algunos de ustedes, un programa que aquí tienen que se llama Siesta, que hicieron unos amiguitos españoles. Pues me fui a España con Emilio Orgaz, me enseñó a usar Siesta, me carburó, hice 1000 preguntas, contribuí para hacer unas cuantas orbitales para que funcionara bien el oro y meter un pseudopotencial que tuviese propiedades relativistas para que el oro pudiese comportarse como oro y corrí en Siesta mucho tiempo. Entonces ese es el origen de haber usado algoritmos, tiene 20 años, pero del 2000-2001 dejamos de usar ese algoritmo porque estaba parametrizado a bulto. Y además, cuando tú tienes un potencial a pares, nada más te salen puros icosaedros, ¿no? Favorecía enormemente la producción de icosaedros. Entonces, tiene sus limitaciones y tuvo su éxito. Y ahí paramos y todo el demás tiempo pensábamos al lado, hacíamos artículos de otra cosa y por un lado le pensábamos cómo hacer hasta que Fernando dijo, no hago un cálculo más a lo bruto. Y entonces nos pusimos a hacer el cálculo con los papers modernos de cómo se hacía, no podíamos creer lo pedestre, de agarrar el cúmulo, mocharlo y pegar, ¿no? Luego tiene muchos otros trucos inherentes, pero la estructura comparado con nuestro algoritmo original es muy simploide, ¿no? La sofisticación está en que los papás sean suficientes y haga lo que tiene mi código es que hace machine learning, ¿no? Aprende qué pedacito va a bajar la energía y ese lo usa para hacer el siguiente offspring o hijito, ¿no? Y aprende de lo que le das. Por eso en 100 ciclos tengo el mínimo. El código de Caro Michelian que corríamos acuérdense, su potencial modelo mucho más simple y más rápido, ese código daba una vuelta en instantes, corríamos 2 millones de puntos, 3 millones de puntos, 100,000 puntos para los cúmulos gigantescos. Para Mega corro 100, 200, si bien ya me pongo de lujo. Soy la usuaria que gasta más cómputo en Mistly. Y por cierto, ando mendigando tiempo de cómputo si alguien en la UAM nos presta su supercomputadora, porque lo que gastó mi grupo es una salvajada de cómputo. Corro en Argonne, corro en Alemania, corro en Birmingham, porque gasto mucho. O sea, es un código muy demandante. Muy demandante para cúmulos grandes. Cúmulos pequeñitos, mi alumnita chiquita, la chiquita que vieron que es divina, Alina, está haciendo cumulitos de 1 a 20 átomos y los corrimos en 15, 20 minutos. ¿No? Rápido. Las corridas de Mega tardan un día y luego se refinan con otros cálculos más. Porque a un cálculo de oro hay que ponerle spin orbit y hay que hacerle muchas más sofisticaciones. Entonces lo que hacemos es agarrar los mínimos y esos 15, 20, 30 más bajos en energía, refinarlos con técnicas más sofisticadas, ¿no? Porque el mercado